Ara medicaments, si no, i ho recordeu segur, fa uns dies parlàvem de l'augment de la factura de la llum. I avui ho feim, però, de la del gas natural. Les tarifes del darrer recurs de gas natural, les que tenen principalment els consumidors domèstics, pugen a partir de just avui un 8,4% de mitjana respecte al tercer trimestre de l'any passat. És, atenció, la pujada més gran en el que duim de l'any 2018. Són unes xifres que, malauradament, només empitjoren la situació de pobresa energètica. Per aprofundir en aquest tema, connectam via Skype amb el director general de Creara, Rodrigo Morell. Ells són especialistas en eficiencia energética. Rodrigo, bienvenido. En España hay 1,8 millones de clientes de gas natural que tienen tarifas de último recurso. Son muchas familias que se verán afectadas por esta subida, ¿no es así? Sí, así es. Hay un total de 10 millones de clientes. Efectivamente, ¿qué valoración haces de esta subida, Rodrigo? Ha afectado su vida. ¿Qué valoración haces, Rodrigo? Continúa, claro que sí. No, bueno, al final esto viene marcado por los precios del petróleo, porque son contratos que tienen ligada parte, que es la parte variable, al incremento del precio de la materia prima, que en este caso es el petróleo, están indexados a ese materia prima y no tenemos mucho que hacer. Es verdad que los Rodrigo, perdónanos, pero vamos a intentar retomar esa conexión en breve, en pocos minutos, porque según ahora parece que no tenemos buena conexión de Skype. Luego lo intentamos para intentar profundizar en estos detalles de una noticia no de las mejores, desde luego. Lo intentamos en breve. Mireu, per parlar-ne, saludam també en Jordi Castilla, que és vicepresident de FACUA, de Consumidors en Acció. Jordi, benvingut. Davant d'aquesta notícia, d'aquesta pujada d'un tema... No, sembla que tampoc el tenim, i farem la pregunta als nostres companys. Medicaments, llum, gas natural, Jaume Rovira, que és el que pujarà més... Tot puja menys els sous i les pensions. És increïble, és així, és molt trist. És a dir, ens estan recarregant damunt les nostres esquenes tot el que devem d'anys enrere de la crisi, però nosaltres no veiem aquesta pujada, aquests beneficis que diuen que ha hagut ara. No s'ha repartit aquest pastís entre tots. Hi ha més grans fortunes ara que no abans de la crisi. I nosaltres, els del poble ras, on som nosaltres, en aquests beneficis? Només ens cobraran totes les deutes? Yo creo que tiene razón, Jaume. O sea, si seguimos a este ritmo, con estas cosas, sí es sostenible para nuestra sociedad. Ahora estamos hablando de pobreza energética, que hace ya muchos años a raíz de la crisis que estamos hablando de una pobreza que antes ni sabíamos la palabra, pobreza energética, señores. Hay gente que no puede pagar la luz, que no puede pagar el gas porque es carísimo. Y el gas, algo que en teoría todos tenemos como algo más bien barato, ahora ya estamos empezando a hablar de que se encarece el gas. Esto me recuerda, no sé si os acordáis, cuando las hipotecas empezó a subir el Euribor. Empezó a subir y se puso como en un 5% y aquello fue, pues prácticamente podemos decir, un desastre nacional. Claro, ahí empezaron a haber un montón de desahucios y demás, porque la mayoría de gente no podía pagar una hipoteca porque se había más de duplicado la mensualidad de la hipoteca. Entonces yo creo que si seguimos así, sobre todo con el recibo de la luz, van a empezar a haver auténticos dramas familiares en este país. Però és que ja hi són, perdona, és que... Cada vez más, me refiero, evidentemente. O sea, lo vamos a tener como lo teníamos en aquel momento, todos los desahucios en primera plana. O sea, vamos a tener cada día. Sí, 400 i 500 euros, com han de viure després aquí? Deien que aquí no fa fred, que això també entre cometes, perquè en hivern que en tenim de fred, però hi ha a la península, hi ha llocs on hi ha un fred molt graus. I com poden viure sense energia? Ara xerràvem de la pujada del gas, un 8,4%, també la factura del llum encadena la sisena pujada consecutiva i fareu-vos perquè el mes de setembre ha estat el tercer més car de la història. El consumidor pagarà una mitjana de 83,55 euros, una pujada de gairebé 12 euros respecte al mateix període de l'any passat. Per parlar-ne, saludam a Jordi Castilla, que es vicepresident de FACUA, Consumidors en Acció. Bienvenido, Jordi. Bueno, analicemos la situación. Sube la factura del gas, la de la luz, pero no suben los sueldos y hay menos bonificados por el bono social. ¿Cómo acabará esto? ¿Qué análisis podemos hacer de esto? Yo creo que además se estaba comentando en el debate anterior, pues
la situación es que efectivamente para poder asumir elementos que son esenciales en lo que es nuestra vida cotidiana, como es la luz o como puede ser el gas para la calefacción, pues cada vez tenemos menos recursos, ¿no? Los sueldos son más bajos, está tocando nuestra capacidad adquisitiva y cada vez tenemos que invertir un porcentaje más alto de nuestros ingresos en elementos que son absolutamente necesarios. Si esto sigue así, porque esto viene pues derivado de la subida del precio del petróleo, si esto sigue así, pues no sabemos dónde vamos a llegar. Ya se dieron casos, ¿no?, de pobreza energética que fueron bastante relevantes, que creo que nos avergonzó a la gran mayoría de los españoles y realmente las soluciones que tenemos años después es ninguna, y la situación es una espiral que nos está llevando otra vez hacia el mismo sitio, con lo cual el análisis o hacemos o se replantea un sistema distinto que garantice efectivamente a la persona, al ciudadano medio, al consumidor doméstico, el acceso a una energía a un precio accesible, tal y como establece la normativa, o efectivamente se van a repetir problemes. El panorama, la veritat és que no és gens positiu, Jordi. No sé si hi ha una explicació per entendre per què aquest setembre ha estat el tercer més car de tota la història. Hi ha un per què que ho pugui explicar? Sí, bueno, básicamente aquí lo que ha generado la subida del precio básicamente ha sido, por un lado, la demanda energética, que hace que tengamos que tirar de sistema, o sea, de energía que es más cara que a lo mejor que la renovable, es decir, ha habido un alto nivel de demanda, pero por otro lado lo que ha supuesto la gran subida es el incremento del precio del petróleo. Claro, si tiramos de tecnologías que necesitan de petróleo para poder funcionar, ya sea pues ciclo combinado en luz o en gas, pues directamente el petróleo en sí, obviamente lo que hace que se incrementen los precios, y ese es digamos la razón principal. Problema, pues si seguimos en la tendencia actual y si entramos en el invierno, donde además va a subir la demanda energética por parte del país, pues seguramente seguiremos, como no se establezca algún tipo de medida, pues seguirá subiendo, claro. Jordi Castilla, de Facua, muchísimas gracias por atendernos vía telefònica. Gràcies. Muy bien, gracias a vosotros. Vam intentar reprendre la connexió via Skype amb Rodrigo Morell de Creara, que son especialistas en eficiencia energética. Vamos a ver si tenemos mejor conexión. Rodrigo, estábamos hablando de la subida, en este caso, ahora vamos de la electricidad al gas. Contigo estábamos hablando del gas, 1,8 clientes de gas natural que tienen tarifas de último recurso que se verán afectados. Te preguntamos lo mismo que a Jordi, ¿cómo acabará esto? Porque es que nada va parejo. Suben la luz, sube el gas, pero los sueldos están ahí abajo. ¿Va a aumentar la pobreza energética, Rodrigo? Bueno, a corto plazo está claro que sí, que todo esto tiene un efecto en un empobrecimiento de los ciudadanos, ¿no? Lo que tenemos que pensar es qué soluciones podemos implementar a largo plazo y qué papel juega el gobierno y Europa en todo esto, ¿no? Y os hago una reflexión importante. Básicamente estamos hablando de que los consumidores de gas natural están en zonas frías, en ciudades, normalmente en comunidades de vecinos. Hay una directiva de 2012 de la Unión Europea que obligaba a las comunidades de vecinos a implantar contadores individuales, sistemas individualizados de contabilización de la calefacción, simplemente para que cada uno pague por lo que usa, ¿no? Pues esto, estamos 6 años después y el gobierno español todavía no lo ha traspuesto, ni el anterior ni el actual, ¿no? Son medidas que tienen ya calculado un efecto, una reducción del consumo de un 20%, simplemente por el hecho de que en una comunidad de propietarios, si la factura es centralizada y tú pagas igual, consumas o no consumas, tiendes a consumir mucho más, y en el momento en que te controlas a ti mismo y pagas por lo que consumas, automáticamente reduces tu consumo, ¿no? Entonces, no todo es el precio en este caso, también tiene mucho que ver con el consumo que hagamos, con el uso que hagamos de esa energía. Y efectivamente, lo que tenemos que pensar, y en este caso sería un poco como las fábulas de los niños, ¿no? Tenemos que pensar a largo plazo como ciudadanos y
protegernos de esas subidas y en la medida de lo posible pues acometer medidas en nuestras casas para reducir un poco esa factura, ¿no? Es así, basta compensar en la cantidad de casas cerradas sin apenas consumo y las tarifas y las facturas que después tienen. Con eso es fácil para imaginarse la realidad del importe. Una cosa, Rodrigo, hay un tema que preocupa muchísimo a familias en riesgo de exclusión social, a familias con rendimiento bajo, viudas, familias numerosas, que es la obtención del bono social. Y ha habido muchísimas quejas de la cantidad de impedimentos, de trabas por parte de la Administración para ese tipo de bono social. ¿Eso también está en vías de cambiar o aún tendremos que esperar para que en realidad sea más accesible? Sí, al final además da la sensación de que van parche tras parche, ¿no? Lo que se ha hecho ahora o ha anunciado el gobierno es que ampliaba el plazo, finalizaba ahora en octubre y lo ha ampliado hasta diciembre, fundamentalmente porque muy poquita gente lo había podido solicitar, ¿no? Entonces entiendo que sí, que se terminará solucionando, pero al final lo que debemos pensar es que más que soluciones parciales para colectivos muy vulnerables, que obviamente tiene sentido que se hagan, lo que tiene que pensar el gobierno a largo plazo es qué medidas puede implementar para una liberalización más completa del mercado, de forma que esto ayude a que bajen los precios, ¿no? Una bajada generalizada de precios. Rodrigo Morell, esperamos que lo que comentas acabe siendo una realidad, que acaben bajando esos precios, porque desde luego queremos pensar que subir no pueden subir más, porque ya estamos tocando la cima. Muchísimas gracias por toda esta información. Muchas gracias a vosotros. Bueno, anem ja amb una altra de les notícies.